Gracias, presidente. Nuestro grupo parlamentario ha presentado un total de 18 enmiendas. Un grupo de ellas, la 18, la 19, la 20, la 25, la 31, o bien rebajan las penas máximas o bien introducen posibilidades de atenuación, y ello porque no estamos de acuerdo con el exceso punitivo que desprende la reforma del Código Penal. Y ello porque puede dar lugar a desproporciones de penas que triplican las penas máximas anteriores y además pueden dar lugar a contradicciones y hacer perder la coherencia, la propia coherencia al Código Penal. Así, por ejemplo, con la posibilidad de atenuación de la pena de la enmienda número 18 y sin ánimo alguno de restar el reproche penal que merecen estas conductas vulneradoras de derechos humanos, resultaría ciertamente difícil de comprender que la pérdida, inutilidad o deformidad de un órgano no principal de una persona viva tuviera la misma pena que la extracción de un órgano, principal o no, de una persona fallecida a los efectos del artículo 156 bis. En definitiva, con la inclusión del subtipo atenuado se le proporciona a las juezas, jueces y tribunales un margen para acomodar a supuestos de órganos no principales y evitar desproporciones de penas, atendiendo a las circunstancias del hecho. Una exigencia de coherencia con la regulación de las lesiones, pues los artículos 149 y 150 distinguen entre las causadas o no en órganos principales. Lo mismo respecto a la modificación del apartado 1 del artículo 386 de la enmienda 25. Estamos poniendo al mismo nivel punitivamente la falsificación de moneda a delitos graves de agresión sexual o delitos contra la vida. Por otra parte, la reforma plantea con el nuevo artículo 285 bis un ensanchamiento punitivo de tal indeterminación que no puede integrar el Código Penal. Se introducen conductas que probablemente hoy en día sean constitutivas de sanción administrativa, pero que a partir de ahora van a poder perseguirse penalmente. Y nuestras reservas son porque se añade un delito de mero riesgo en abstracto. Dice así: quien poseyera información privilegiada y la revelare fuera del normal ejercicio de su trabajo, profesión o funciones, poniendo en peligro la integridad del mercado o la confianza de los inversores. Es una redacción tendenciosamente ambigua, con una total falta de precisión en la formulación del bien jurídico protegido, que no olvidemos tipifica conductas que pueden alcanzar los 4 años de prisión, y parece que con ello estamos olvidando el principio que debe inspirar al legislador del principio de intervención mínima del derecho penal. Lo de la última ratio del derecho penal parece ya un concepto cada día más olvidado. Por ello, proponemos la supresión del nuevo artículo 285 bis con la enmienda 21. Las enmiendas 22, 23 y 24 modifican y reordenan los artículos 285 ter y quater por coherencia con la enmienda 21. La enmienda número 26 suprime el apartado 19 de la reforma y, por tanto, elimina la extensión de la inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena. Y ello porque el artículo 579 bis ya es aplicable a los supuestos en él comprendidos y no se ve contradicción con el artículo 55 del Código Penal. Sin la modificación de esta propuesta de modificación de ley, ya habría, en todo caso, inhabilitación absoluta durante la condena en virtud del artículo 55 y hasta de 20 años más que la condena por el artículo 579 bis. No hace falta, por tanto, además, una inhabilitación absoluta en penas inferiores a 10 años cuando no concurran las circunstancias del 579 bis. La enmienda número 27 modifica el primer párrafo del apartado 1 del artículo 573 con el objetivo de corregir la definición de terrorismo para adaptarla a la directiva y conjurar las tentaciones de incurrir en excesos aplicativos, de lo cual es ejemplo la propuesta de inclusión de las falsedades documentales. La enmienda número 28 es de supresión del artículo único del apartado 21 porque no puede sin más eliminarse la expresión controlado por un grupo u organización terrorista del artículo 575.3 del Código Penal. La finalidad de esta mención es la de evitar viajes con fines terroristas a ciertos territorios que pueden ser considerados como santuarios o refugios, facilitando la comisión y preparación de actividades con fines terroristas, así como el adiestramiento, adoctrinamiento militar y de combate. Sin embargo, con la redacción que se propone, cualquier viaje a cualquier lugar del mundo, incluyendo, se entiende, a países de la Unión Europea, con independencia de la situación del país de destino, puede integrar ahora la conducta punible del artículo 575.3. Es una extralimitación desproporcionada de lo previsto en la directiva, que explícitamente expresa que no es indispensable tipificar el acto de viajar como tal. Como ejemplo de lo absurdo y excesivo a lo que está llegando la normativa penal antiterrorista, de la lectura del artículo, tal y como queda, se puede desprender que un viaje a Londres, por ejemplo, puede ser considerado delito de terrorismo,
pero curiosamente, con base en el mismo artículo y con el mismo fin, no lo sería un viaje a Getafe. La enmienda número 29 también es de supresión del artículo único del apartado 22, en tanto que entendemos que es preferible dejarlo como está y no trasladarlo al 580 bis, y en coherencia con ello la enmienda número 30. La enmienda número 32 modifica el artículo 575 del Código Penal, proponiendo una reformulación completa de dicho artículo para ajustarlo a las exigencias supranacionales de las directivas europeas, pero sin dejar de lado los más elementales principios y garantías constitucionales. El denominado terrorismo yihadista ha venido, en los últimos años, a cambiar los tradicionales instrumentos penales de lucha contra el terrorismo, en el marco europeo y en el doméstico, sobre todo por el carácter adoctrinador, que es el que puede llevar, y de hecho, por desgracia, ha llevado a que algunas personas individuales que no contaban con apoyo ni contacto alguno con ninguna organización terrorista hayan efectuado de forma autónoma y por su cuenta y riesgo ataques contra los enemigos de su pueblo o religión y en apoyo de la guerra santa que creen que se está librando contra los mismos. En España, la respuesta penal ha traído no poca controversia, con delitos de una amplitud típica tan desmesurada que difícilmente pueden considerarse acordes con los principios penales básicos y las exigencias mínimas de seguridad jurídica y de taxatividad propias de un Estado de Derecho. Penas absolutamente desproporcionadas a la gravedad de los hechos que se castigan o tipos delictivos redundantes que se solapan entre sí y que pueden dar lugar a problemas concursales, entre otras cuestiones. Esta deriva punitivista ha llevado, por ejemplo, a que en base al artículo 575 del Código Penal se puedan convertir en penalmente relevantes los meros actos de adiestramiento, autoadiestramiento o autoadoctrinamiento pasivo que realice de forma individual y autónoma quien, por ejemplo, busca por su cuenta contenidos instructores o adoctrinadores que les sirvan para, supuestamente, prepararse para cometer cualquier delito de terrorismo y comience a utilizarlos con el fin de conseguirlo. Es evidente que lo que esta regulación produce es un adelantamiento excesivo de la intervención penal, ya que determina que para que estos delitos puedan entenderse consumados y realizados no es necesario que comiencen la ejecución del delito que se pensaba cometer o ni siquiera consigan capacitarse como pretendía para poder hacerlo, o que aún no exista una intención definida y real de cometer un delito terrorista en concreto de los enumerados en el artículo 573. Es, en cierta manera, una vuelta de tuerca punitivista que, como advierten algunos autores, como Muñoz Conde, parece volver a introducir en nuestro ordenamiento la vieja y denostada figura de los delitos de mera sospecha, difícilmente compatible con los principios básicos de un Estado de Derecho como la intervención mínima y la proporcionalidad de las penas. Por ello, proponemos corregir la actual redacción con la que se castiga como delito consumado un mero acto preparatorio de lo que en realidad no deja de ser otra actuación meramente preparatoria de la verdadera comisión o participación en un atentado terrorista. En definitiva, y en lógica correspondencia con el adoctrinamiento o adiestramiento activo de la redacción del artículo 579 del Código Penal, debe penarse no la capacitación en sí misma, sino la finalidad de la comisión de un delito de terrorismo. En segundo lugar, deben eliminarse las actuales referencias del apartado 2 en cuanto al acceso a servicios de comunicación a través de Internet u otros medios con contenidos o documentos que promuevan un discurso adoctrinador, ya que dichas conductas deben ser consideradas penalmente irrelevantes si no van acompañadas de una capacitación, adiestramiento o similar para la comisión de uno de los delitos concretos de terrorismo. Resultaría desproporcionado que pudieran considerarse punibles, a modo de ejemplo, el acceso a lecturas salafistas o radicales. Hay que tener en cuenta que en ningún caso las directivas comunitarias exigen a los países tipificar penalmente, sino las conductas más relevantes como el adiestramiento militar, la fabricación de armas, explosivos o similares. En tercer lugar, se entenderá, en todo caso, que la realización de viajes al extranjero con fines terroristas es una conducta subsumible en el apartado 2 del artículo 575. Y, por último, se introduce la posibilidad de que, en atención a los hechos, a las circunstancias del culpable y de la situación de riesgo objetivo y real generado, pueda imponerse la pena inferior en 1 o 2 grados. La enmienda 33 modifica el artículo 577 del Código Penal en coherencia con la enmienda anterior, porque la actual redacción de su apartado 2 se manifiesta como un delito autónomo y consumado con la mera realización de conductas de adoctrinamiento, de transmisión de determinadas ideas
o doctrinas que no tienen por qué contener una manifiesta y expresa incitación a cometer delitos terroristas en general, por lo que se requiere aclarar que las actividades de adoctrinamiento deben ser expresas y manifiestas con el objeto de cometer cualquiera de los delitos terroristas. Por otro lado, debe derogarse el apartado 3, dado que por su propia naturaleza los delitos de colaboración, adiestramiento, captación o instrucción requieren ser cometidos por dolo, aun cuando sea un dolo eventual o de peligro, con la conciencia de que las ideas transmitidas podían llegar a producir dicho resultado, pero no con imprudencia. La enmienda número 34 es para suprimir el artículo 578 del Código Penal, el del enaltecimiento del terrorismo, un delito que nació en un momento de extrema violencia perpetrada por la banda terrorista ETA. Está constatado que durante los primeros 11 años de vida de este delito apenas hubo juicios por la comisión de delitos de enaltecimiento. No ha sido hasta el año 2011, justamente cuando ETA declaró el cese de su criminal actividad, cuando comenzaron a perseguirse estos delitos, básicamente en las redes sociales, y desde entonces se han multiplicado estos casos. Hoy en día este delito no tiene ningún sentido salvo para reprimir la libertad de expresión, para perseguir a tuiteros o raperos, y nuestro ordenamiento jurídico ya dispone de otras figuras jurídicas como la apología del delito, el 579, o lo indicado en el vigente artículo 170.2 del Código Penal, que castiga a los que amenacen o reclamen públicamente la comisión de acciones violentas por parte de organizaciones terroristas, por lo que ya existen diversos tipos penales en los que perfectamente se pueden encauzar los excepcionales casos que puedan ligarse a un terrorismo que sí está activo en Europa, como es el yihadista. Este artículo está creando una tremenda inseguridad jurídica. El legislador no definió taxativamente este tipo penal y los jueces van dictando sus sentencias condenatorias sin orden ni concierto, sin unidad de criterio, sin que la ciudadanía conozca con meridiana claridad qué está prohibido hacer, decir o cantar. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos viene manifestando que en los excepcionales casos en que se sancione la opinión, refiriéndose a los delitos discriminatorios o los llamados discursos del odio, el castigo nunca habrá de conllevar pena de prisión. El delito de enaltecimiento del terrorismo resulta, por tanto, de difícil encaje en un sistema democrático y debe ser derogado de forma urgente, tal y como están solicitando ya las principales asociaciones de derechos humanos de ámbito nacional e internacional. Por lo que respecta a la cuestión de la sanción de las acciones tipificables como de humillación a las víctimas del terrorismo, la derogación del artículo 578 del Código Penal no supone ningún tipo de desprotección respecto a este colectivo en lo concerniente a las conductas tendentes a vejar o menoscabar la dignidad de las víctimas, toda vez que, por un lado, se reforma el agravante cuarto del artículo 22 al introducir entre los colectivos protegidos por esta agravante al de las víctimas del terrorismo y, por otro lado, ante cualquier conducta vejatoria o humillante a las víctimas, existe ya para su protección el delito de injurias. La última enmienda, la 35, modifica el apartado 1 del artículo 579 del Código Penal, pues requiere ser modificado dada su amplitud e indeterminación, no dando su actual redacción unos referentes claros a la hora de determinar las ideas o doctrinas cuya transmisión pretende castigar. Por ello es necesario que su apartado 1 aclare que se castigarán las incitaciones directas como apología del terrorismo y no las que, aun cuando se basen en mensajes radicales, rechazables o incendiarios, sean meramente genéricas o indirectas. Muchas gracias.